Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi hermana cometió un terrible error que le costó todo, y cuando me negué a arreglarlo con mis ahorros de toda la vida, reveló su verdadera naturaleza y me atacó en una boda. Mi hermana Anna, que es 3 años mayor que yo, se casó hace 5 años con un chico realmente genial al que llamaremos Derek. La familia de Derek tiene una buena cantidad de dinero, por lo que aunque no son súper ricos, son muy acomodados, y él también es un profesional exitoso que gana un buen salario por sí mismo. Mi hermana, por otro lado, nunca ha estado muy centrada en construir una carrera para ella misma, habiendo trabajado en algunos empleos a tiempo parcial antes de conocer a Derek, pero nunca tuvo ahorros reales ni planes a largo plazo dignos de mención. Siempre tuvo más interés en actividades sociales y disfrutar del momento, lo cual, por supuesto, es decisión suya. Cuando ella y Derek decidieron casarse, sus padres estuvieron bastante involucrados en la planificación y pagaron una gran parte de la boda, ayudándoles también con el pago inicial de una casa. Debido a esta implicación financiera, sus abogados sugirieron que un acuerdo prenupcial sería una decisión sensata. Derek fue muy amable cuando lo mencionó a mi hermana, explicando que era principalmente una medida para proteger los activos de su familia y sus ahorros previos al matrimonio, y lo describió como un procedimiento estándar en su familia. El acuerdo prenupcial establecía básicamente que en el desafortunado caso de un divorcio, cada uno se iría del matrimonio con los activos que habían aportado. Cualquier riqueza que construyeran juntos durante el matrimonio sería dividida entre ellos, pero su herencia y riqueza familiar preexistente estarían fuera de límites. El acuerdo también contenía una cláusula de infidelidad muy clara, que especificaba que si alguno de ellos era infiel, la parte infiel no tendría derecho a ningún tipo de pensión alimenticia o parte de los activos acumulados durante el matrimonio. Mi hermana no estaba nada feliz con el acuerdo prenupcial en ese momento, y las discusiones al respecto desencadenaron muchas discusiones. Incluso mi mamá se involucró en la disputa, diciéndole a mi hermana que encontraba toda la idea insultante. A lo largo de todo este proceso, opté por mantenerme al margen por completo, ya que creía que era su relación, por lo tanto, su decisión tomar juntos. Al final, mi hermana firmó el acuerdo porque quería la gran boda y el estilo de vida cómodo que venía con estar casada con Derek, así que estuvo de acuerdo con la condición de su familia. Durante 5 años, su vida juntos parecía perfecta desde todos los ángulos. Vivían en una hermosa casa y podían viajar bastante, y mi hermana nunca tuvo que trabajar porque Derek era muy bueno con ella y pagaba por todo. Él le compró un coche bonito y se aseguró de que tuviera una generosa asignación para lo que quisiera, haciéndolo parecer un matrimonio muy feliz para cualquiera que los viera. Siempre parecía amarla mucho, y siempre fue amable y respetuoso con nuestra familia, incluyéndome a mí. Siempre he sido más bien una persona tranquila y reservada, y tengo un trabajo estable en un campo técnico por el que he trabajado muy duro. Aunque no gano una gran cantidad de dinero, soy muy cuidadoso y responsable con él, por lo que he estado ahorrando agresivamente durante años con el objetivo de comprar mi propio apartamento pequeño. Esta ha sido mi mayor prioridad en la vida, y mi familia lo sabe bien, así que son plenamente conscientes de que tengo una cantidad sustancial de dinero ahorrado. Hace aproximadamente un mes, toda esta situación explotó de una manera terrible. Mi hermana salió con algunos amigos de su ciudad natal, y durante la noche, terminó encontrándose con su exnovio de la escuela secundaria en un bar. Aparentemente, una cosa llevó a la otra, y acabó pasando la noche con él. No fue nada discreta en absoluto con sus acciones, y alguien que conocía tanto a ella como a Derek los vio juntos, quien luego se lo contó a un amigo de Derek, quien a su vez se lo dijo a Derek. No había manera alguna de que pudiera negar lo sucedido. Cuando él se enfrentó a ella se lo admitió. Derek estaba, según todos los relatos, completamente devastado por la noticia, y le pidió que hiciera una maleta y dejara su casa ese mismo día. Le dijo sin rodeos que presentaría la solicitud de divorcio de inmediato, manteniéndose firme en su decisión porque dijo que nunca podría confiar en ella de nuevo. Mi hermana luego llegó a la casa de mi mamá en un estado de angustia total, llorando y diciendo que su vida había terminado. Durante el último mes, la casa de mi madre se convirtió en el centro de todo este drama mientras mi hermana se quedaba allí, pasando sus días llamando a abogados e intentando desesperadamente encontrar una manera de impugnar el acuerdo prenupcial que firmó voluntariamente. Todo esto nos lleva a lo que sucedió anoche, cuando mi mamá y mi hermana me sentaron para una charla muy seria. Me explicaron que los abogados con los que mi hermana había hablado le habían dicho lo mismo, que el acuerdo prenupcial es muy sólido y a prueba de todo, especialmente con la cláusula de infidelidad clara.
Dijeron que pelearlo en la corte sería increíblemente caro y las posibilidades de ganar eran extremadamente bajas. Mi hermana no tiene dinero propio para financiar tal pelea, ya que no tiene ahorros en absoluto, a pesar de la generosa asignación que Derek le había dado durante años, porque lo gastó todo en ropa, visitas al salón y almuerzos con sus amigas. Entonces, mi hermana explicó que su única opción restante era contratar a un abogado muy agresivo y muy caro que dice especializarse en impugnar este tipo de acuerdos. Me dijo que este abogado cree que podría haber una pequeña y remota posibilidad de argumentar por algún tipo de acuerdo, pero requeriría una larga y complicada batalla legal para intentarlo. Finalmente, llegaron al punto principal de la conversación, cuando mi hermana me dijo que necesitaba 50,000 pesos para el anticipo legal y las tarifas próximas de este abogado. Me miró directamente, con mi mamá sentada junto a ella y asintiendo en apoyo, y me preguntó: para darle el dinero de mis ahorros personales. Me quedé allí un momento solo para asegurarme de haberlos escuchado correctamente, ya que apenas podía creer que ellos quisieran que les diera el dinero que había ahorrado para mi apartamento, el mismo dinero por el que había trabajado cada día durante los últimos 10 años. Querían que se lo entregara a mi hermana para que ella intentara conseguir dinero de su esposo, el hombre con el que ella había sido infiel. Les dije que no. Permanecí muy tranquilo y sereno cuando simplemente dije: no voy a hacer eso. La reacción a mi negativa fue inmediata e increíblemente explosiva. Mi hermana comenzó a gritarme y llamarme egoísta, diciendo que siempre había estado celoso de ella y que ahora estaba feliz de verla sufrir. Insistió en que ella era mi hermana y que la familia debía ayudarse mutuamente sin importar las circunstancias. Mi mamá rápidamente se unió, diciéndome que tenía un deber con mi hermana y que tenía mucho dinero ahorrado mientras que mi hermana no tenía nada. Dijo que estaba siendo desalmado y que la estaba decepcionando en su mayor momento de necesidad, llegando incluso a decir que todo era culpa de Derek por haber hecho un acuerdo prenupcial tan horrible en primer lugar, presentando a mi hermana como la víctima. No discutí con ellos, y en cambio, simplemente repetí que mi respuesta era no. Les dije que mis ahorros eran para mi propio futuro y que no los gastaría en sus honorarios legales. También dije que su situación era el resultado directo de sus propias acciones porque firmó el acuerdo prenupcial y ella fue quien fue infiel. Esas fueron sus elecciones, y yo no sería quien pagara las consecuencias de esas elecciones. Entonces me levanté de mi silla y salí de la casa de mi mamá, y desde ese momento, mi teléfono ha estado sonando sin parar con una interminable cantidad de llamadas y mensajes de texto de ambos. También se han sumado algunas de mis tías, que solo han escuchado la versión emocional y parcial de la historia de mi hermana. Todos me llaman egoísta y poco solidario. Mi decisión. No he respondido a ninguno de ellos, y siento que estoy viviendo en un mundo loco. Soy yo quien trabajó duro y fue responsable, mientras que ella es la que cometió un terrible error y ahora está enfrentando las consecuencias con las que estuvo de acuerdo por escrito. Sin embargo, de alguna manera, me están presentando como el malo de toda esta historia. Entonces, Reddit, ida por negarme a darle el dinero que ahorré para mi propia casa a mi hermana para financiar su batalla de divorcio. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original, porque fue increíblemente útil ver que no estoy completamente loco por pensar de la manera que lo hago. He leído muchos de los comentarios, y el juicio parece ser abrumadoramente NTA, por lo cual aprecio la claridad. Todavía no he interactuado con mi familia desde la gran explosión. Pero desafortunadamente la situación ha seguido empeorando, así que pensé que debería publicar una actualización para documentar lo que ha estado sucediendo desde entonces. Después de salir de la casa de mi mamá esa noche, los mensajes de texto y llamadas enojadas continuaron durante 2 días seguidos sin parar. Los mensajes no solo eran de mi mamá y mi hermana Anna, porque mi mamá claramente había llamado a sus hermanas, mis tías, y les había dado una versión muy parcial y emocional de los eventos. Como resultado, recibí largos mensajes de 2 de mis tías diciéndome lo profundamente decepcionadas que estaban conmigo. Decían que Anna había cometido un error, pero insistían en que Derek estaba siendo cruel al echarla sin nada. Me dieron una charla diciendo que la familia es lo único que tenemos y que debería estar ahí para mi hermana. Incluso una de ellas llegó a decir que el dinero es solo papel, pero la familia es para siempre. Es muy fácil para ellas decir tales cosas, ya que ninguna de ellas ha ofrecido dinero propio a Anna. Y simplemente esperan que yo sea el que lo proporcione.
Decidí no responder a ninguno de estos mensajes y en cambio puse mi teléfono en silencio, ya que necesitaba concentrarme en mi trabajo. Y las notificaciones constantes hacían imposible hacerlo. Después de aproximadamente 48 horas de esta continua. Después del aluvión de mensajes, finalmente cesaron, y pensé que tal vez se habían dado por vencidos y me iban a dejar en paz. Estaba muy equivocado, porque el silencio era solo el preludio de que estaban probando una nueva estrategia. Hace unos días, mi hermana Ana hizo una publicación larga y emotiva en su cuenta de redes sociales. No utilizó mi nombre directamente, pero era bastante obvio para cualquiera que nos conociera de quién estaba hablando. Escribió una larga y triste historia sobre cómo estaba pasando por el peor momento de su vida, hablando de estar desconsolada y abandonada por aquellos más cercanos a ella. Luego añadió una parte específica sobre cómo algunos miembros de la familia, que pensarías que serían tus mayores apoyos, pueden resultar ser las personas más egoístas de todas. Continuó escribiendo sobre cómo algunas personas acaparan su dinero y preferirían ver a su propia familia hundirse antes que ofrecer una mano amiga, y lo terminó con una frase vaga sobre cómo realmente descubres quién es tu verdadera familia en los momentos difíciles. Muchos de sus amigos, que no conocen toda la historia, dejaron comentarios llenos de apoyo para ella, escribiendo cosas sobre lo fuerte que era y lo terrible que era que la trataran de esta manera. Algunos de nuestros conocidos en común que nos siguen a ambas, me han estado mirando de manera extraña últimamente, y sé que es porque vieron la publicación. Mi hermana siempre ha sido muy buena actuando de víctima, una habilidad que ha estado perfeccionando toda nuestra vida. Cuando éramos niños, si rompía algo, lloraba tan convincentemente que mis padres terminaban culpándome por molestarla, y esto se siente como la versión adulta de ese mismo comportamiento. La publicación en redes sociales fue molesta, pero sabía que podía ignorarla. Sin embargo, lo que sucedió después fue mucho más difícil de ignorar. Anoche, mi madre se presentó en mi edificio de apartamentos sin previo aviso. Vivo en un edificio seguro, así que necesitas que te abran para entrar, y alrededor de las 8 de la noche, sonó mi intercomunicador, revelando que era ella. No me había llamado de antemano para decir que venía. Simplemente, cuando ella apareció en mi puerta, no quería dejarla entrar, pero al mismo tiempo no quería que hiciera un escándalo en el vestíbulo para que todos mis vecinos lo vieran, así que le dije que subiera. En cuanto ella entró en mi apartamento, empezó de nuevo conmigo, pero esta vez no gritaba, intentaba una táctica diferente. Estaba llorando mientras me decía que Ana no comía y lloraba todo el día, y afirmaba que estaba preocupada por la salud mental de Ana. Decía que yo estaba siendo fría y que mi negativa a ayudar estaba empujando a Ana al límite. Me informó de que Derek oficialmente había entregado a Ana los papeles de divorcio y ya había cancelado todas sus tarjetas de crédito, dejándola completamente dependiente de nuestra madre, que está jubilada y vive con un ingreso fijo. Luego pasó a mencionar mis ahorros de nuevo, diciendo cosas como: tienes todo ese dinero guardado en una cuenta bancaria donde no está haciendo nada, mientras tu hermana está sufriendo ahora mismo. Siempre puedes ganar más dinero, pero solo tienes una hermana. Intenté explicarle que el dinero no estaba simplemente ahí guardado, sino que era el resultado de años de sacrificio personal. Le recordé que no he salido de vacaciones, no compro cosas caras y trabajo horas extras siempre que es posible, todo para construir ese fondo para mi seguridad futura. Su actitud cambió al instante cuando dije eso, y las lágrimas cesaron mientras su rostro se volvía duro. Me dijo que nuestro padre, que falleció hace 10 años, se avergonzaría de mí por mi egoísmo, diciendo que siempre valoraba a la familia por encima de todo. Luego me acusó de pensar que era mejor que ellos simplemente porque tenía un mejor trabajo y había ahorrado mi dinero, y dijo que estaba menospreciando a mi hermana. La conversación solo daba vueltas a partir de ahí, pero mantuve mi postura y le dije que mi decisión era final. Eventualmente, ella se enfadó de nuevo y comenzó a señalar cosas en mi pequeño apartamento, como mi televisor y mi computadora portátil, sugiriendo que podría vender esas cosas. La actitud de superioridad que mostró fue realmente impactante, ya que ella realmente cree que mis bienes personales son un recurso familiar al cual ella y mi hermana deberían tener acceso libre. Finalmente me harté del argumento circular y le dije que ya no quería seguir con la conversación y que debía salir de mi casa. Ella se negó rotundamente, se sentó en mi sofá y dijo que no se iría hasta que accediera a ayudar a mi hermana. En ese momento le dije que si no se iba, no tendría más opción que llamar a seguridad del edificio. Fue entonces cuando finalmente se levantó. Se acercó a mí y, por un momento, sinceramente creí que podría volverse agresiva. En lugar de eso,
se acercó mucho a mi rostro y me dijo que me arrepentiría, susurrando que cuando esté viejo y solo con mi dinero, recordaría ese momento y me daría cuenta de lo que había desperdiciado. Luego se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta con fuerza. Ahora he bloqueado los números de teléfono de mi mamá y mi hermana, y también bloqueé a mis tías que me estaban enviando mensajes. Sé que es un gran paso a tomar, pero siento que no tengo otra opción porque no respetarán mis límites y la presión no se detendrá. Estoy preocupado por lo que intentarán a continuación, ya que la publicación en redes sociales y la visita de mi mamá a mi apartamento se sienten como una escalada significativa. Siento que esto es solo el comienzo de una pelea más larga, y aunque no cambio de opinión sobre el dinero, estoy comenzando a darme cuenta de que mi relación con mi mamá y mi hermana podría estar permanentemente rota por esto. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y pensé que bloquear sus números y tener esa confrontación final con mi madre sería el fin del acoso. Fui muy ingenuo al pensar eso, porque la situación desde entonces ha escalado de formas que no esperaba, y ahora ha afectado directamente mi vida profesional. Después de bloquear sus números, tuve alrededor de una semana de maravillosa paz, un tiempo tranquilidad. Me preguntaba a dónde podría ir a trabajar, volver a casa y enfocarme en mi propia vida. Comencé a sentir que finalmente podría seguir adelante con este lío, pero luego empezaron los correos electrónicos. Deben de haberse dado cuenta de que sus números de teléfono estaban bloqueados, así que simplemente cambiaron a una forma diferente de comunicación para contactarme. El primer correo electrónico era de mi hermana, Ana, y era un mensaje largo y confuso, que era una extraña mezcla de acusaciones y súplicas. Escribió que el abogado de Derek le había enviado una carta a su propio abogado, que oficialmente declaraba su intención de hacer cumplir el acuerdo prenupcial en su máxima extensión, lo que significaba que no recibiría absolutamente nada. La carta también dejaba claro que tenían pruebas definitivas de su infidelidad, por lo que no tenía sentido intentar refutar ese hecho. Su correo electrónico continuaba diciendo que su abogado la estaba dejando como cliente porque no podía pagar la tarifa inicial. Y claramente estaba entrando en pánico. Me acusó de nuevo de abandonarla y dijo que estaba tomando partido por Derek en su contra. Escribió que yo no tenía idea de lo que era que te quiten toda tu vida de repente, olvidando convenientemente mencionar que ella fue quien jaló el gatillo en la granada. El correo electrónico terminaba con otra exigencia enérgica de los 50,000 pesos, que llamaba su última oportunidad de obtener algo de justicia. No respondí al correo electrónico y, en cambio, creé un filtro para enviar futuros correos electrónicos de ella, mi madre, o mis tías directamente a una carpeta separada que no reviso. Unos días después de ese correo electrónico, estaba en el trabajo. Alrededor de las 11 de la mañana, estaba en medio de una reunión con mi equipo cuando una de las recepcionistas se acercó y me dijo en voz baja que tenía un visitante esperándome en el vestíbulo. No esperaba a nadie, así que estaba confundido, y cuando llegué al vestíbulo, quedé completamente sorprendido al ver a mi madre allí sentada. Nunca le había dicho a mi madre el nombre exacto de mi empresa actual, pero supongo que lo descubrió de alguna manera. Me acerqué y le pregunté qué hacía allí, asegurándome de tuve que hablar en voz baja porque la recepcionista estaba justo allí en el mostrador. Mi mamá se levantó y comenzó a hablar en voz alta y dramática para que todos escucharan, diciendo que estaba allí porque su hija estaba en una terrible crisis y su otra hija se negaba a ayudar. Alegaba que no sabía qué más hacer y que se sentía desesperada. Mi rostro ardía de humillación mientras algunos de mis colegas que pasaban se detenían para observar la escena que se estaba desarrollando. Intenté llevarla fuera del vestíbulo, pero ella se apartó de mi brazo y empezó a llorar en voz alta. Me dijo que Ana pronto se quedaría sin hogar y que yo estaba aquí sentada en mi elegante oficina, fingiendo como si mi familia ni siquiera existiera. Le dije que esto era completamente inapropiado y que necesitaba irse inmediatamente, pero ella simplemente se volvió hacia la recepcionista y dijo, ¿puedes creerlo? Su propia hermana está sufriendo y ni siquiera quiere ayudar. ¿Qué clase de persona hace eso? Estaba absolutamente avergonzada. Así que la acompañé hasta la puerta y básicamente tuve que empujarla fuera del edificio. Se quedó en la acera justo afuera de las puertas de cristal y me miró con una expresión de pura ira. Volví a mi reunión e intenté pretender que no había pasado nada, pero era imposible.
Mi jefe se acercó a mi escritorio más tarde en el día para preguntar si todo estaba bien. Y aunque fue muy profesional al respecto, estaba claro que el incidente había causado una interrupción significativa. Solo le dije que era un asunto familiar privado y le aseguré que no volvería a ocurrir. Esa noche estaba tan enojada que apenas podía pensar con claridad, porque presentarse en mi trabajo era un límite que ni siquiera pensé que ella cruzaría. Fue un intento tan claro y manipulativo de usar la vergüenza pública para conseguir lo que quería. Al día siguiente, las cosas lograron empeorar cuando Ana de alguna manera encontró mi correo electrónico de trabajo. Envió un nuevo correo electrónico no solo a mí, sino que también copió a mi jefe, cuyo correo electrónico está en la página de la empresa. El correo electrónico que ella envió fue una completa y absoluta invención de la verdad, en la que escribió que yo estaba reteniendo fondos familiares que debían ser compartidos entre nosotros después de la muerte de nuestro padre. Afirmaba que estaba abusando financieramente de mi posición como supuesta ejecutora de su testamento, lo cual no es cierto ya que nunca fui la ejecutora de nada, y la estaba dejando desamparada. Para hacer su historia más convincente, adjuntó una copia de la demanda de divorcio del abogado de Derek para demostrar su desesperada situación, pintándome como una fría y calculadora ladrona que le estaba robando a su propia hermana. Esto creó un gran problema para mí en el trabajo, y mi jefe me llamó inmediatamente a su oficina con un representante de recursos humanos, y tenían impreso en la mesa su correo electrónico. Fueron muy serios al decirme que estas eran acusaciones muy graves y que la empresa debía tomarlas en serio por razones legales. Tuve que explicarles toda la miserable situación. Les mostré los mensajes de texto y los correos electrónicos anteriores de Ana y mi mamá para demostrar el largo patrón de acoso y para mostrar que la historia de su correo electrónico era completamente falsa. Tuve que explicarles que no había fondos familiares y que el dinero era mis ahorros personales de mi salario. Al final, mi jefe y el representante de recursos humanos fueron comprensivos, ya que pudieron ver por las pruebas que yo era la acosada. Sin embargo, me dijeron muy seriamente que debía asegurarme de que este drama familiar no se volviera a repetir en el lugar de trabajo. Documentaron el incidente, y a pesar de que me aseguraron que no afectaría mi trabajo, ahora forma parte de mi expediente laboral permanente. Me vi obligada a hacer que un abogado enviara una carta de cese y desistimiento formal tanto a mi hermana como a mi madre, exigiendo que dejen de contactarme en mi lugar de trabajo. El estrés de todo esto es insoportable porque mi hermana no solo intentó avergonzarme. Ella actuó. Intentaron dañar mi carrera y mi reputación profesional. Ya no se trataba de pedir ayuda de mi parte, sino claramente de tomar venganza. Como no pudo obtener mi dinero, decidió intentar perjudicar mi capacidad para ganar dinero por mí mismo. Ahora estoy investigando qué opciones legales tengo si este acoso continúa, porque estoy casi seguro de que así será. Actualización 3. Hola de nuevo. Han ocurrido muchas cosas desde mi última actualización, donde describí el terrible incidente de mi madre apareciendo en mi trabajo y mi hermana enviando un correo a mi jefe. La carta legal que envié pareció funcionar por un tiempo, ya que los correos electrónicos y contactos directos cesaron por un tiempo. Sin embargo, el conflicto ahora ha escalado a algo físico y, francamente, bastante aterrador. Después del incidente en mi trabajo, hice un esfuerzo consciente para aislarme completamente de ellos. Llegué al punto de cambiar mi dirección de correo electrónico personal. También ajusté al máximo la privacidad de mis redes sociales. Aunque me sentía como si estuviera viviendo en una fortaleza, parecía necesario para mi propia tranquilidad. Me enfoqué en mi trabajo y en mi plan de comprar un apartamento, y realmente hice una oferta por un lugar pequeño que fue aceptada. Por primera vez en meses, sentí un verdadero impulso hacia adelante en mi vida. Esa sensación de paz se rompió por completo el fin de semana pasado cuando tuvimos una prima que se casó. Estaba muy indeciso en ir a la boda porque sabía que mi madre y mi hermana estarían allí, pero la prima que se casaba es alguien a quien siempre he estado cerca, y no quería perderme su boda por el drama con ellos. Pensé que podríamos, como adultos, al menos ser civilizados en un entorno público durante unas horas por el bien de nuestra prima. Pero resultó ser un cálculo significativo por mi parte. Llegué al salón de recepciones e hice mi mejor esfuerzo por mantener un perfil bajo, encontrando una mesa con algunos de mis amigos donde intenté pasar desapercibido. Vi a mi madre y a Ana al otro lado de la habitación, y sentí que me estaban observando. Durante aproximadamente una hora, no pasó nada y ellos se mantuvieron en su lado del salón mientras yo permanecía en el mío, así que empecé a relajarme un poco. Luego, en un momento de tranquilidad cuando la banda se tomó un descanso, Ana comenzó a caminar deliberadamente hacia mi mesa.
Tenía en la mano una copa de vino tinto, y su rostro reflejaba una expresión de enojo mientras se acercaba. Mis amigos en la mesa se pusieron tensos, pues conocían partes de la historia de lo que había estado sucediendo. Ana se detuvo justo frente a mí y no dijo nada al principio, simplemente me miraba fijamente con una mirada intensa. Después, comenzó a hablar. Dijo que había visto en las redes sociales que estaba comprando un apartamento, lo cual algún amigo en común debió haber mencionado. Luego mencionó que debía ser agradable estar comprando una casa mientras ella estaba a punto de ser expulsada de la casa de mi madre porque ella ya no podía mantenerla. No entré en provocaciones y solamente la miré, diciéndole que ese no era ni el momento ni el lugar para tener esa conversación. Sus ojos se estrecharon ante mi respuesta, y me dijo: no tienes corazón. Eres igual que nuestro padre, frío y egoísta. La mención de nuestro padre, especialmente en ese contexto, fue un golpe muy bajo, y era la misma línea que mi madre había usado conmigo antes. Parece ser su arma predilecta. En ese momento, me levanté de la silla y le dije que me iba, ya que no quería armar un escándalo en la boda de mi prima. Al darme la vuelta para alejarme, hizo algo que nunca hubiera imaginado en mis sueños más salvajes: lanzó toda su copa de vino tinto sobre mí. El líquido oscuro cubrió el frente de mi vestido, que era de un color claro, arruinándolo instantáneamente por completo. Toda la mesa se quedó boquiabierta de shock, y la gente en mesas cercanas se volvió para mirar el alboroto. Estuve en shock por un segundo, pero luego una cantidad increíble de ira me invadió, y me volví para enfrentarla. Antes de poder decir o hacer algo, se lanzó hacia mí y comenzó a intentar rascándome la cara, todo mientras gritaba sobre cómo le había arruinado la vida. Fue un colapso total y público en medio de la recepción de la boda. Mis amigos y un par de los padrinos de boda de mi prima se levantaron y lograron sacarla de encima mientras seguía gritando y forcejeando contra ellos. Mi madre entonces se acercó corriendo, pero no vino a controlar a su hija, vino a defender sus acciones. Inmediatamente comenzó a gritarme, preguntándome qué había dicho para que Anne estallara, tratando de culparme por ser atacado físicamente por ella. La escena degeneró en un caos total, y la novia, mi prima, estaba llorando viendo cómo su boda se destruía. Su nuevo esposo lucía absolutamente furioso por la interrupción. La boda fue completamente arruinada por su comportamiento. Finalmente, la seguridad del lugar vino y escoltó tanto a Ana como a mi madre fuera del edificio, y seguían gritando insultos todo el camino. Me quedé parado allí, cubierto de vino y temblando de enojo. Mi prima y su esposo vinieron a disculparse conmigo, lo cual era absurdo porque no era culpa de ellos. Les dije que estaba bien y que lo sentía mucho por haber arruinado su día especial por culpa de mi familia. Me fui poco después de eso. Al día siguiente, tenía arañazos visibles en mis brazos y cuello de donde Ana me agarró. Así que fui a la comisaría. Presenté una denuncia formal por agresión contra ella, y les proporcioné los nombres de los testigos de mi mesa y la información de contacto del equipo de seguridad del lugar. Estoy harto de ser pasivo en esta situación, porque mi hermana me atacó físicamente, y mi madre lo permitió y lo defendió. Esto ya no es solo una disputa familiar sobre dinero, se ha convertido en un asunto serio de mi seguridad personal. También he estado en contacto con un abogado para obtener una orden de alejamiento en su contra, y ese proceso ya ha comenzado. Nunca en mi vida pensé que tomaría acciones legales contra mi propia hermana y madre, pero su escalada no puede ser tolerada. El comportamiento agresivo me ha dejado sin otra opción. Me han acosado, intentado arruinar mi carrera y ahora me han agredido físicamente en un lugar público. Ya no hay vuelta atrás desde este punto, y cualquier posibilidad de reconciliación, por remota que pareciera, ha desaparecido por completo. Me han mostrado quiénes son realmente y mi prioridad ahora es protegerme a mí mismo, tanto legal como físicamente. Esta será mi última actualización sobre todo este asunto. Los eventos de los últimos meses han llegado finalmente a su conclusión, aunque no es una muy feliz en absoluto. Escribo esto principalmente para tener un sentido de cierre y documentar el desenlace final para quienes han seguido esta difícil historia. Después de la agresión en la boda de mi prima, avancé con las acciones legales que mencioné en mi última publicación. La denuncia que presenté ante la policía resultó en cargos oficiales por agresión contra mi hermana, Ana, especialmente porque había suficientes testigos dispuestos a dar declaraciones sobre lo que vieron suceder. El proceso legal es bastante lento,
pero avanza como debería. También logré obtener una orden de restricción contra tanto Ana como mi madre, que un juez concedió después de escuchar mi testimonio y revisar todas las pruebas que proporcioné. Estas pruebas incluyeron los correos electrónicos que enviaron a mi trabajo, la documentación de la visita de mi madre a mi oficina y el informe policial oficial de la agresión en la boda. Ahora están legalmente obligados a mantenerse alejadas de mí, de mi hogar y de mi lugar de trabajo, y no se les permite contactarme directa o indirectamente. Puede que sea solo un trozo de papel, pero establece un límite legal claro que tiene graves consecuencias si es cruzado alguna vez. El cierre de la compra de mi apartamento se llevó a cabo sin problemas, y ahora vivo en mi propia casa. Es un lugar pequeño, pero es mío, y lo que es más importante, es un lugar tranquilo y seguro donde nadie puede aparecer sin avisar para acosarme. El proceso de mudanza y organización de todo ha sido una distracción bienvenida de todo lo demás, y se siente como la única cosa positiva que ha salido de todo este miserable año. El resultado en nuestra familia extendida ha sido sombrío y triste de ver. Mi madre y Ana se han vuelto completamente aisladas de todos, porque después del espectáculo que montaron en la boda, nadie está tomando su lado. Mis tías, que fueron tan rápidas en expresarme su decepción al principio, han estado completamente calladas. Me enteré a través de mi primo que mi madre ha estado llamándolas, tratando de que hablen conmigo en su nombre o que le presten dinero, pero todas han firmemente rechazado involucrarse más. El divorcio de Ana de Derek ya es definitivo, y como todos esperaban, el acuerdo prenupcial se cumplió completamente. Ella no recibió ninguno de sus activos ni apoyo conyugal, y escuché que tuvo que vender el coche que alguna vez le regaló para pagar algunas de sus consultas legales iniciales y sus gastos básicos de vida. La situación financiera de mi madre tampoco es buena, ya que cuenta con un ingreso fijo de jubilación y simplemente no puede permitirse sostener a un segundo adulto indefinidamente. Por lo que me ha contado mi primo, su relación se ha vuelto muy tensa, y viven juntas en la pequeña casa de mi madre donde el estrés y el resentimiento son constantes, lo que lleva a discusiones frecuentes y ruidosas. Al parecer, Ana no ha hecho ningún esfuerzo por encontrar un trabajo, y parece que todavía está esperando que aparezca una solución mágica de la nada. No he visto ni hablado con ninguna de ellas desde la boda, y mi vida ahora es mucho más tranquila, aunque también más solitaria. Mi madre y mi hermana, a pesar de todos sus terribles defectos, eran una parte significativa de mi vida, y ahora esa parte ha sido completamente amputada. Gracias por leer. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.